Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque su palabra nos edifica, su palabra nos hace crecer nuestra fe, su palabra nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Yo nomás le doy gloria a Dios por todo lo que podemos encontrar en su palabra, porque nos está llenando, porque nos está transformando. Recuerda que nosotros tenemos que ser renovados conforme vamos a la palabra de Dios. Es una palabra que es progresiva en nuestras vidas porque vamos nosotros transformando nuestras vidas. Cambiamos, dejamos de ser o hacer lo que hacíamos el día de ayer. En nuestro ser, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, vamos siendo renovados y damos gloria a Dios. Es una palabra que es profética, que podemos encontrar cosas maravillosas en ella. Pero lo mejor de todo es que podemos encontrar que el poder del Evangelio, esta palabra que viene y transforma nuestras vidas, es para salvación y damos gloria a Dios. Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos de ella, por eso nos las dejó. Es el libro, el primer libro que se imprimió, es el libro más vendido, es la enciclopedia más vendida de toda la historia, es la enciclopedia o el libro más perseguido, por el cual vamos a padecer, por el cual muchos mueren. Damos gloria a Dios, porque es mejor estar en la presencia de Dios que estar padeciendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que vamos a padecer aflicción por causa de Él. Damos gloria a Dios. El Señor quiere que nosotros estemos gozosos durante la prueba, durante la tribulación, que estemos siempre perseverando en la oración. Damos gloria a Dios. Esta palabra nos ha enseñado cosas nuevas y maravillosas. Yo solo sé que el Señor tiene algo más todavía para nosotros, y es hacernos entender por qué necesitamos las buenas nuevas, cuál es la causa, por qué. Porque el mundo está siempre en contra. Damos gracias a Dios porque el Señor nos muestra todo esto. Y yo sé que vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir renovando nuestra mente, y solamente te invito a que inclines tu rostro y deja que el Espíritu Santo te guíe y tengas esos oídos para oír la palabra y la guardes en tu corazón, porque de Él mana la vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue siendo y será, Señor. Es una palabra absoluta que no cambia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres verdad. Porque tu palabra, Señor, nos hace entender que si permanecemos en ella, Señor, seremos verdaderamente tus discípulos, Señor. Porque nos enseñas, Señor, a cargar nuestra cruz día con día, seguir tus pisadas, Señor, seguir tu camino. Y solamente agradeciéndote, Señor, porque nos dejas este manual de perfección, esta guía, este recurso, este mapa en el cual nosotros podemos encontrar el camino, Señor. Al que está perdido puede regresar a Él. Te damos gracias, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, la podemos atesorar y poner en práctica en nuestro corazón, Señor. Que ese es el tesoro, Señor, porque tú nos has pedido que guardemos, Señor, nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. No le das gloria a Dios porque el Señor nos permite una vez más escuchar su palabra, ponerla en práctica, aprender de ella y solamente ejercitarla. Hay una declaración que el apóstol Pablo nos muestra, y la vimos hace 2 semanas, y la vas a encontrar en Romanos 1:16. Esta declaración que el apóstol Pablo nos deja a nosotros es algo que nosotros debemos de tomar en consideración día con día. Porque el apóstol Pablo nos dice, y es el Espíritu Santo hablando a través de él, y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la clave de todo. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que todo lo que está plasmado en ella va a traer salvación a nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Porque desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 20 vamos a encontrar a Cristo Jesús plasmado a través de toda ella. Cristo está revelado en cada parte de la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios. Siempre Dios estuvo hablando del que iba a venir. Los profetas hablaban de Jesús como el Salvador, como el Mesías que iba a venir, iba a derramar toda su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Pero nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón.
Damos gracias a Dios porque podemos encontrar evidencia de Cristo en las Escrituras. Damos gloria a Dios. Dice la otra parte, al judío primeramente, porque Jesús vino a los judíos. Recordemos que Jesús vino a los judíos y después a los gentiles. Él se reveló primeramente al pueblo judío, los cuales le rechazaron, pero también al pueblo judío fue a los primeros a los que se les presentó el evangelio. Y damos gloria a Dios. Y después a los gentiles. Dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros andamos por fe y no por vista. No estamos buscando los milagros, sino estamos solamente siendo guiados por el Espíritu Santo y caminando. Nosotros creemos que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo va a sanar a nuestro familiar que está enfermo y solamente lo ponemos en sus manos. Porque tenemos la plena confianza y la certeza de que el Señor va a hacer la obra. Y recuerda que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios. Tenemos por certeza de que el Señor va a seguir haciendo la obra. Pablo presenta esta carta y la escribe a los romanos, pero si nosotros la tomamos para nosotros, recuerda que todo lo que sucedió en aquel tiempo está sucediendo el día de hoy prácticamente de la misma manera. Y Pablo presenta a Jesús como el Rey, como el Señor y Salvador del mundo, porque eso vino a ser Jesús. Recuerda que cuando Juan lo vio, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él vino a este mundo, se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y la pregunta que nos debe surgir todos los días de nuestra vida, ¿cómo puedo ir yo al cielo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo. ¿Qué tengo que hacer yo para merecer la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo para merecer el cielo? Yo solamente te voy a dar dos opciones que están en la palabra de Dios. La número 1 es que debes portarte bien toda tu vida. Desde que tú naces, debes ser justo. No debe haber mancha en tu vida, no debe haber nada. Y número 2, abrir tu corazón. La palabra de Dios dice que no endurezcas tu corazón cuando el Señor viene, cuando el Espíritu Santo está hablando a tu vida, dice que no endurezcas tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Por eso el Señor siempre nos dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Tenemos nosotros que estar escuchando ese sigilo del Espíritu Santo, cuando se mueve como el viento, como nos habla el Señor Jesús en Juan 3, cuando estuvo con Nicodemo y le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pero si nosotros no creemos en Jesús, hay personas que te dicen que Jesús ni siquiera pisó esta tierra. Entonces, por lo tanto, para que esas personas puedan merecer el cielo, jamás tienen que hacer nada malo. Va a ser por sus propios méritos que se merezcan la entrada al cielo. Una vez una persona se le presentó al Señor Jesús y le preguntó, ¿cómo puedo yo merecer? Y Jesús le dijo, tienes que hacer esto, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, tienes que guardar todos los estatutos que yo he dejado, toda la ley. Y él le dijo, yo lo he hecho, desde mi juventud lo hice. Y Jesús le dijo, bien, ahora te falta una sola cosa, deja todo, vende todas tus cosas y sígueme. Y él se entristeció, dice la parábola, dice la historia que él se entristeció. Tenemos que dejar todo lo que nosotros somos y seguir a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Te voy a llevar a Romanos 3. Y quiero que empecemos a ver lo que nos habla y nos dice Romanos 3, porque hay una gran necesidad que nosotros tenemos. Tenemos una necesidad de buscar a un Salvador, porque nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder lograr la entrada al cielo. Esa es la pregunta que todos los días nos tenemos que hacer. Si muero el día de hoy, ¿a dónde me voy a ir? Si tú dices, bueno, es que yo siempre soy bueno, trato de ser bueno, eso no es suficiente para nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas que nos haga merecedores a la vida eterna.
Solamente es por medio de Cristo Jesús que podemos tener, porque recuerda, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Cristo. Él es el camino, es el único conducto cual nos podemos acercar al Padre. Damos gloria a Dios que tenemos un camino, que nosotros no tenemos que pagar. Si Cristo Jesús nos está diciendo que Él es el camino, que con Él no vamos a tener sed, que por medio de Él nosotros vamos a tener la vida eterna si creemos en Él. Recuerda el Señor en Juan 3:16, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero versículos más abajo, el Señor dice que la justicia de Dios viene, es la condenación que tiene el mundo, que el que no cree es condenado. Entonces, si tú crees que en tus propias fuerzas lo vas a lograr, si tú crees que en toda tu vida no has dicho ninguna mentira, no has robado, no has adulterado, no has amado a tu prójimo como a ti mismo, no has maldecido a Dios, no has amado a Dios, no has tenido ídolos en tu vida, déjame decirte una cosa, que eso jamás el ser humano lo va a poder cumplir. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Dios ha plantado en nuestras vidas algo que nos hace buscar el rostro de Dios todos los días. Hay algo en nuestro corazón que nos hace buscar a Dios en todo momento. ¿Por qué crees que cuando estás pasando por un problema, siempre buscas ayuda espiritual? Estás buscando a alguien que te ayude. Oye, puedes orar por mí, aunque no creas en Dios. Tenemos la tendencia a buscar a Dios. Pero la palabra de Dios nos hace ver que hay algo en nuestras vidas que tenemos la necesidad de buscar a Dios. Yo te voy a llevar a Romanos 3, versículo 9. Mira lo que dice aquí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos hemos pecado. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No somos justos. Una persona para que pueda entrar al reino de los cielos tiene que ser justificado, tiene que ser justo. Y no hay nadie que haga el bien, nos dice versículos más adelante. Tenemos que ser realmente justos para que nosotros podamos estar bien con Dios. Eso significa ser justo, estar bien con Dios. No nomás con tu hermano, sino con Dios. Muchas veces nosotros tenemos esa opción y pensamos que esa es una buena opción de nosotros, si estamos enojados con nuestro familiar, inclusive con tu esposa, con tu esposo, decir, bueno, es que hoy no le voy a hablar, porque yo tengo la razón. Y muchas veces la tienes, pero el Señor nos dice que nos perdonemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que tratemos de arreglar nuestros problemas cuando nos vayamos a presentar delante de Dios. Y arreglemos nuestros problemas inmediatamente y podamos regresar. Porque escúchame bien, no vas a poder tener la relación con Dios, porque hay algo en tu corazón que está causando una desconexión con Dios. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Nosotros tenemos que estar siempre teniendo una buena relación con Dios, pero jamás vas a tener una relación con Dios si no eres justo. Claro que nosotros somos criaturas de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que una vez que creemos en Jesús, somos llamados hijos de Dios. Somos justificados por medio de la fe, por medio de creer en Dios, por medio de creer en Jesús como nuestro Salvador. Damos gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie bueno en esta tierra. Muchas veces escuchas esto. Es que esta persona es buena. Y la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿ha nacido de nuevo? ¿Ha creído como Jesús, nuestro Salvador personal? En Él tenemos que poner toda nuestra confianza. Y si esa persona no ha creído,
La verdad es que está del otro lado en el cual nunca va a creer. No ha sido cambiada por Dios, no ha sido transformada, como dice 2 de Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El versículo 11 de Romanos 3 nos dice, no hay quien entienda. Entonces la palabra de Dios, si te fijas, el apóstol Pablo nos está mostrando y viendo la visión del hombre desde arriba y empieza a plasmar cómo Dios es el que justifica y luego después entra el entendimiento y se va a ir bajando a cómo es el hombre, a cómo nosotros pensamos la mayoría de las veces. Cuando no tenemos la mente de Cristo, el mundo piensa de esta manera. Dice, no hay quien entienda. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios no la tiene. Y no puede entender. Por eso para esta persona la palabra de Dios, la escritura es locura. No la va a poder discernir. Porque es el Espíritu Santo y el Espíritu que ha sido vivificado que nos hace una conexión. Y podemos entender a través del Espíritu Santo. Dice, no hay quien busque a Dios. El versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La verdad es que estamos tratando. Si tú te das cuenta, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque se escondieron de tal manera que se sentían avergonzados de lo que habían hecho, porque estaban desnudos. Y entre ellos se cubrieron sus partes íntimas. Y Dios en ese momento nos muestra un proceso. Es la primera vez que encontramos en la palabra de Dios el derramamiento de sangre. Y recuerda, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En ese momento Dios remitió los pecados de Adán y Eva derramando la sangre y vistiéndolos. Redimió esos pecados. Damos gloria a Dios. Y podemos entender ese concepto más adelante con Caín y Abel. Porque Caín presenta lo mejor de sus frutos, lo mejor de su cosecha, pero viene Abel y le presenta lo mejor de su ganado. Y no estamos hablando de que tenemos que presentar lo mejor de lo mejor. Lo que nos está diciendo y lo que nos está instituyendo esta palabra, esta verdad, es que el derramamiento de sangre, Dios busca el derramamiento de sangre para poder nosotros acercarnos a Él. Y todo eso sucedía desde antes del antiguo pacto, después lo vemos ya con todo lo que eran los sacrificios y los rituales religiosos que Dios estableció por medio de Moisés. Pero después vemos a Cristo Jesús derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Y fue lo último que tuvo que suceder. Y damos gloria a Dios. Dios nos está diciendo que el mundo se trata de esconder. Y hay un Dios que el mundo está buscando, que el mundo está tratando de encontrar, como te decía. Hay algo en nuestro corazón que nos hace buscar a Dios. Mira lo que dice Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está Pablo en Atenas y se encuentra una estatua del Dios no conocido. Era un Dios desconocido para ellos, pero ellos tenían esa tendencia de adorar a los dioses. Pero tenían esa estatua en específica. Todos sus dioses tenían nombres, tenían a Marte, tenían a Júpiter, eran nombres. Eso era lo que eran los romanos, los atenienses tenían esos nombres. Entonces Pablo les muestra y les revela quién era Dios, quién era ese Dios al cual ellos desconocían. Y fueron salvos y damos gloria al Señor. Dios está mirando esto y nos está mostrando y quiere que nosotros busquemos de Dios, que nosotros nos estemos entregando a Dios. Es un proceso, pero ahora encontramos que la evolución,
que esas teorías nuevas en las cuales están diciendo que Dios no existe. Mi esposa me estaba platicando una historia el día de ayer precisamente en donde a los niños se les está diciendo con evidencia de que un pez, una ballena no puede comerse a un hombre. Por lo tanto, tratan de descartar lo que sucedió con Jonás. Pero la historia, la Biblia no nos enseña que fue una ballena, nos dice que es un gran pez. No sabemos qué tipo de pez era, no sabemos si a lo mejor era una ballena muchísimo más grande que la que conocemos hoy en día. Simplemente nos está diciendo que era un gran pez. Pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios y nos llenamos de ella, nuestros hijos, a los que les están tratando de inculcar estas cosas, van a decir, no, pues la Biblia dice puras mentiras, porque la evidencia dice que una ballena no se puede comer un pez, no se puede tragar a un pez, a un hombre, perdón. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que llenarnos de ella. El versículo 12 de Romanos 3 nos dice, todos se desviaron. Todos nos hemos desviado en algún momento, nacimos desviados. ¿Por qué? Porque traemos algo que se llama pecado a nuestra vida. Es una semilla que se plantó desde Adán hasta nuestros días. Y podemos encontrar que la palabra de Dios nos habla y nos dice. No sé si tú te has puesto a pensar esas tribus en las cuales ellos ofrecían sacrificios, ellos ofrecían, mataban y derramaban sangre. ¿Por qué? Ellos tuvieron un encuentro con Dios probablemente y Dios les mostró que solamente por el derramamiento de sangre. Pero encontramos evidencia a través de toda la historia que las tribus derramaban sangre. Y la verdad es que nos llena, debería llenar de gozo la palabra de Dios, porque es evidencia de que hay derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Hay algo en nuestro corazón, como te decía, que tenemos la tendencia a buscar a Dios, y Dios lo plantó en él. Y te voy a llevar a Eclesiastés 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando de la raza humana, del hombre. Dice la palabra de Dios que puso la eternidad en nuestro corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, por eso el ser humano tiene la tendencia a buscar a Dios. Tú ves a los egipcios, tienen a Anubis, tienen a diferentes dioses. Tú ves a los romanos, tenían a Júpiter, a Marte, a lo que eran planetas. Antes de ello veíamos al imperio griego y tenían a Zeus, a Afrodita, a Atena, tenían a todos esos dioses. Pero vemos a través de toda la historia y de todas las tribus la tendencia a buscar a Dios, pues esto es lo que Dios plantó en el hombre. Por eso Dios puso en nosotros el buscarle, el buscar su rostro todos los días. Pero el hombre se desvió. ¿En qué momento se desvió? ¿Por qué? Porque le gusta más el mundo, aman más al mundo que a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Esta palabra inútiles se refiere a una fruta que está demasiado madura, demasiado podrida, es decir, que está echada a perder. El mundo está echado a perder. ¿Qué está sucediendo en todo? Ve las noticias. El mundo cada día está peor. Tú ves la contaminación, ves la destrucción. Y es lo que está sucediendo, es algo que se está pudriendo. El planeta gime porque lo estamos autodestruyendo. Nosotros estamos corrompiendo esta tierra. Dios nos dio la autoridad de subjuzgar la tierra, a los animales. Pero nos estamos haciendo más y más y queremos más y más. El Señor quiere que nosotros hagamos lo bueno. Pero el Espíritu Santo nos revela que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni uno solo bueno en este mundo.
Si tú piensas que tú eres bueno, déjame decirte las malas noticias. Hay algo en este cuerpo que nos impide hacer lo bueno. Lo puedes ver en Romanos 7. Tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque está el pecado que mora en nosotros. Tratas de tener esos pensamientos buenos, pero a veces entra el pensamiento malo. Pero si nosotros nos acercamos cada día más y más a la perfección, a la mente de Cristo, a ser como Cristo, a ser como el Maestro, vamos a dejar que el pecado se vaya alejando y no se enseñoríe de nosotros. Pero no significa que cuando tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador vas a dejar de pecar. En ninguna manera. Al contrario, ya tienes el poder y la autoridad para vencer. Y damos gloria a Dios. No hay nadie. Si tú estás pensando que tú nunca has adulterado, pero has visto a una mujer y ha entrado a tu corazón, ha entrado por tus ojos y ha entrado a tu corazón, ya te es ocasión de pecado. Ya has caído. Y si tú crees que eres bueno, y si tú crees que nunca has mentido, o si has hecho una mentirilla blanca de esas que dices tú, no, pues nomás para zafarme de esto, ya te es contado por mentira. Si has hablado mal contra tu hermano, contra tu prójimo, ya te es contado. Si has blasfemado en contra de Dios, ya te es contado. Y como dicen, hay un dicho que dice, una vez que matas un perro, ya eres mataperros. Entonces cada vez que con una mentira que hayas dicho, ya eres un mentiroso. Y estás marcado toda tu vida como mentiroso. Y tenemos que pagar por ello. No hay nadie en este mundo, escúchame bien, que haya hecho lo bueno. Solamente nuestro Señor y Salvador. Es un cordero sin mancha, limpio, y damos gloria a Dios. Mira lo que dice Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Solamente la palabra de Dios nos puede alumbrar y nos puede mostrar el camino. Recuerda, Jesús es el camino. Si tú piensas que la filosofía, si tú piensas que los debates, si tú piensas que alguien más te puede ayudar, que la psicología te puede ayudar, que la psiquiatría te puede ayudar, déjame decirte que solamente es Jesús. Es el único camino que puede llegar a tu corazón y sanar tu corazón. Entonces, como te decía, vemos la palabra de Dios primero en la justificación. Después vemos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que nosotros no somos capaces, bajo nuestras propias fuerzas, de vencer. Y luego mira lo que dice el versículo 13 de Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de la boca que nosotros tenemos. ¿Qué tan fácil es que tú veas a alguien y le faltes al respeto? ¿Qué tan fácil es que de tu boca salga corrupción? Que de tu boca salga para dañar y maltratar a tus personas, a tus familiares, a tu prójimo, a tu jefe, a tu amigo. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que salar. Somos la sal de la tierra para perseverar la carne, para preservar esta carne. Nosotros tenemos que seguir trabajando día con día lo que nosotros somos. Tenemos que obrar, ser diferente. No, si lo ves caído, llegar y darle otro golpe para que termine de caerse y luego después darle la mano para levantarlo. Levántalo antes de que se caiga. Edifica su vida, bendice su vida. Nuestra lengua es mala. ¿Qué es lo que más sale de tu boca? ¿Sale edificación o sale maldición?
nuestra boca puede llegar a ser terrible. Nosotros tenemos que pensar. La palabra de Dios nos dice, antes de que hables, piensa lo que vas a decir. Espérate poquito. Espera que el Espíritu Santo hable a través de ti. Hay tanta maldad en nuestra boca. Santiago 3, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Increíble. Es increíble lo que puede salir de nuestra boca. De tu boca solamente va a salir lo que está en tu corazón. Lo que estás viendo en la televisión, con los amigos con los que te estás juntando. Es tu entorno, lo que está en tu corazón. Pero si tú estás en la palabra de Dios, si tu corazón está en la palabra de Dios, si estás meditando de día y de noche en la palabra de Dios, eso va a salir de tu boca. Cuando te enojes, entrégaselo a Dios. Deja que Dios controle. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, o sea, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para poder dominar tus emociones. Entrégale al Señor todo lo que tú eres. El versículo 14 de Romanos 3 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo que el mundo es. ¿A poco no te sorprende? O en realidad dejaría de sorprenderte todo lo que hablan en la televisión. Prácticamente la mitad de lo que hablan es maldición. Muy pocas veces vas a encontrar un programa, una serie, una película en el cual no hablen ni una sola palabra de maldición. Va a ser muy raro. Lo ves en las caricaturas que ven nuestros hijos, lo ves en una película, en una serie. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Tenemos que cuidar lo que estamos viendo. Sé consciente. El Señor está tratando con nosotros. Recuerda que es un juez. Y por medio de ello, Él nos está dando lo que nosotros somos por el juez que es. Pero después viene el Señor y nos está mostrando cómo somos por dentro. ¿Qué tenemos que cambiar? El versículo 15 de Romanos 3 nos dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y la verdad es que tiene toda la razón. Recuerda, el apóstol Pablo dice, como escrito está. Antes de todo esto estaba haciendo referencia a Salmo 22, pero ahora está haciendo referencia a Isaías 59. Versículo 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en su camino. Tenemos nosotros que entender lo que dice la palabra de Dios. El mundo es así. El mundo está buscando destruir. ¿Por qué crees que hay un dicho en México que dice que el cangrejo, ¿verdad?, camina para atrás? ¿Por qué crees que dicen que tú le das la mano y te jalan el pie? Porque así es el mundo. El mundo te va a usar para aplastarte y seguir más adelante. Eso es lo que es el mundo. El mundo es destrucción. Y yo todavía en mi entendimiento no cabe por qué el mundo desea todas estas cosas. Pero es porque Satanás los tiene con una venda en los ojos. Tiene su entendimiento cauterizado. Eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas cuando nosotros le pertenecíamos al mundo. Recuerda que éramos así y ya no lo somos. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en su camino. Esto es lo que el mundo hace. Solamente hay desolación, solamente hay sufrimiento en todo esto. Si no, solamente analiza la historia de la humanidad. Prácticamente toda la historia es guerra. Un pequeño porcentaje vemos de paz. Pero eso es lo que se conocía. ¿Y lo que se desconocía?
La verdad, yo no puedo entender cómo el mundo siempre busca y busca y busca la guerra, busca la destrucción. Pero de nuevo sabemos que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere robarnos la paz. Él siempre está buscando cómo destruirnos. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. ¿Te das cuenta lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Tenemos un consolador que viene a traernos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre está hablando en nuestras vidas. ¿No le das gloria a Dios? Que tenemos a alguien, porque es una persona, que viene y nos habla, que nos conoce a la perfección, que sabe de qué pata cojeamos, que va a tratar con nosotros. Antes de que nosotros caigamos, va a tratar con nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros le amemos, le obedezcamos, que sigamos sus caminos, que conozcamos cuál es su voluntad. Porque el mundo no tiene temor de Dios. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y no es un temor de miedo, sino es un temor reverente, en el cual nosotros tenemos que saber que Dios nos está viendo. Que nosotros tenemos que conocer que si nosotros llegamos a regarla, tenemos que pagar por ello. Damos gloria a Dios. Que Cristo pagó por nosotros. Eso no es ocasión para decir, bueno, estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que yo quiera. No se trata de eso. No se trata de eso. Tenemos nosotros que estamos bajo la gracia de Dios, seguir esforzándonos día con día y seguir caminando y tener ese temor de Dios. Pero solamente ve este cuadro, este remarco en el cual el mundo no tiene temor de Dios. Y lo ves aún más reflejado en este tiempo, en el cual te dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios existe, yo no creo que Jesús sea el camino, yo no creo que exista un Dios tan malo que mande a la gente al infierno. No, el mundo está de esa manera. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es amor. Que si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener la vida eterna. Pero si no creemos en Él, vamos a tener condenación. Nos está dando la oportunidad de que nosotros creamos en Jesús por fe. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, escucha bien esto, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace el decirte no matarás, no robarás, no cometerás adulterio? ¿Qué hace eso? Solamente te está mostrando qué es lo que no tenemos que hacer. Pero eso no te va a salvar del juicio de Dios. Porque recuerda, Dios es justo y viene un juicio a los hombres. Dios es amor, pero también es justo delante de nosotros. Y no estoy hablando de la justicia que nosotros como seres humanos estamos buscando. Es un juicio perfecto. Dios es perfecto. Por lo tanto, si tú piensas que por no robar, por no mentir y por haber dicho una mentirilla blanca quizás te vas a salvar, de ninguna manera. La palabra de Dios es tan clara que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor para poder nosotros acercarnos a Él. Es como ponernos un paracaídas con una piedra en lugar del paracaídas como tal. Es arrojarnos de un avión y pensar que nosotros mismos nos vamos a salvar. Hay un Salvador que ya se entregó por nosotros. ¿Para qué buscar que nosotros mismos nos salvemos? Aquí la palabra justificar quiere decir que no hay ningún ser humano que sea declarado justo. Por lo tanto, nadie puede ser salvo. No hay nadie bueno.
Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vemos la justicia de Dios. Como te decía, no es el atributo de justicia, de justo que es Dios. No es un atributo que nosotros podamos tomar, que nosotros podamos ser como Dios. Porque muchas veces en nuestro entendimiento nosotros queremos que la justicia de Dios se aplique a esa persona que nos lastimó, que la justicia de Dios se haga de acuerdo a nuestros términos, pero no funciona de esa manera. La justicia de Dios es perfecta y Él la va a aplicar cuando Él quiere. Y damos gloria a Dios que no es bajo nosotros como pedimos. Porque muchas veces utilizamos, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que hagas esto. Y la verdad es que no aplica así. Porque no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no sucede lo que estamos pidiendo. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, escucha esto que está diciendo Isaías, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La justicia que tú crees que tú puedes implantar bajo tus propias fuerzas no es la justicia de Dios, porque para Dios son como trapos de inmundicia. No sirve de nada que tú le pidas a Dios que haga justicia por ti de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo. Mejor pide misericordia. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pide misericordia. Pide que el Señor te sane tu corazón y perdona. Entonces Pablo nos está hablando de una justicia que proviene de Dios. ¿Y cómo es que proviene de Dios? Cristo la cumplió por nosotros. Y damos gracias a Dios. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y luego sucede un milagro precioso cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Creemos que Él murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Y cuando tú crees en eso, es un precioso milagro que sucede en tu vida. Dice, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. La sabiduría de Dios viene a tu vida. Justificación a tu vida. Santificación a tu vida y redención. No le das gloria a Dios. Estas cosas vienen a tu vida cuando tú has creído en el Señor. No le das gloria a Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha alcanzado, tenemos justificación, tenemos redención y tenemos santificación por nuestros pecados. Le damos gracias a Dios que Él redime todo eso. Y la verdad es que, ¿qué más te puedo decir? El Señor es bueno, pero si crees en Él con todo tu corazón. Es importante que reconozcamos a Dios, que Él provee la justicia por nosotros, que Él puso todo en Cristo, en la cruz del Calvario. Recuerda que por 3 horas hubo tinieblas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por 3 horas hubo tinieblas. Dios estaba cargando el pecado del mundo en su Hijo. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, estaba siendo cargado el pecado de todo el mundo. Y no nomás el de en aquel tiempo, el tuyo, el mío, lo que vas a hacer el día de mañana. Todos los pecados habían sido puestos en Jesús. Pero es necesario que nosotros creamos con todo nuestro corazón. Porque nos hemos descarriado, nos descarriamos en algún momento. Y tenemos que regresar. Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado
de todos nosotros en Cristo. Lee Isaías 53, desde el 52 al 54, y vas a ver la palabra profética de cómo se cumplió lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A detalle está detallado. Damos gracias a Dios. Versículo 10. Con todo eso Jesús quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La verdad es que Cristo vino y concluyó con la ley, con los profetas. Por eso Él vino a cumplir la ley y los profetas. El mismo Jesús lo dijo. Porque la justicia de Dios viene por medio de Cristo Jesús. Damos gloria a Dios. La justicia de Dios viene, dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia alguna. Si tú eres de raza amarilla, de raza negra, de raza blanca, de raza roja, no hay diferencia alguna. No importa tu lengua, no importa lo que tú eres, no importa de dónde vienes. Si nosotros creemos en Él, la fe, la justificación va a venir por medio de creer. Recuerda, no estuvimos ahí, no conocimos a Jesús, pero somos bienaventurados porque creemos en Él. Hay algunos que piensan que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que nosotros queramos, y no es así. En realidad deberíamos preguntarnos, ¿en realidad he creído en Jesús como mi Señor y Salvador? Si tú estás practicando el pecado y dijiste esas palabras de que te recibo, ven a mi corazón, y estás practicando el pecado, deberías preguntarte en tu corazón, examínate a ti mismo. ¿En realidad soy diferente? ¿He sido apartado del mal para estar con Cristo? ¿Para caminar en el Señor? Porque nosotros buscamos la justicia de Dios. Tú tratas de hacer el bien todo el tiempo. Sí, en veces nos va a costar, pero tú te esfuerzas. A diferencia de que lo practiques y lo hagas sin que nada suceda en tu vida. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es siendo Dios actuando en nuestras vidas, el cual nos satisface, el cual nos aprueba. Y la verdad es que tú quieres todo eso. Tú quisieras buscar a Dios. Es la justicia del Padre. Requiere que nosotros creamos en el Hijo, el cual el Espíritu Santo nos convence. Habla en nuestras vidas. Cuando tú buscas el rostro de Dios, el Espíritu Santo está obrando en tu vida y está tocando a tu corazón. La palabra de Dios dice que no endurezcas tu corazón, abre tu corazón. Él está en ese momento tocando, está en este momento hablando a tu vida. Abre tu corazón. El Señor quiere que creas en Él. Eso es lo que el Señor desea con todo su corazón. Que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento, que te arrepientas. Porque una vez que tienes el conocimiento de lo que es el pecado, es que algo está sucediendo en tu corazón. Es que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Ha estado tocando, tiene tiempo tocando. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos vamos a seguir pecando. Hay una gran diferencia en estar en Cristo a no estar en Cristo. Es una gran diferencia. Porque estando en Cristo, cuando tú llegas a pecar, cuando te equivocas, cuando yo me equivoco, algo sucede en mi corazón que no me permite estar a gusto. Algo pasa en mi mente, algo pasa que no estoy a gusto. Al contrario de no estar en Cristo, simplemente lo haces y lo sigues haciendo y lo sigues practicando.
Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre, en su muerte. Nosotros creemos en la muerte de Cristo Jesús. Creemos que Él derramó toda su sangre. Y esta palabra propiciación es un sustituto a un sacrificio perfecto. Es la palabra aliesterión en griego, que significa propiciación. Es un pacto que Dios hizo por nosotros. Si nosotros creemos en Él, en ese sacrificio perfecto que Él hizo, y que murió y resucitó al tercer día, y hubo testigos de esa resurrección. 1 Corintios 15, versículo 5. Hay testigos de esa resurrección. Y damos gracias a Dios. El Señor tenía que derramar toda su sangre para manifestar su justicia, dice el versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Padre mostró su justicia a través de Cristo Jesús en contra del pecado, venciendo al pecado en la cruz del Calvario a través de su muerte. Le damos gracias a Dios. Ya para terminar, mira lo que dice el versículo 26 en adelante. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Esta es la ley de Moisés, la ley de las obras, en el cual tú te tienes que portar bien desde tu infancia, en el cual si tú quieres acceso al cielo, tú quieres después de morir ir al cielo y tener la vida eterna, las obras te van a salvar. El haber dicho una mentira blanca te va a salvar. El haber amado a tu prójimo como a ti mismo, el haber tenido ídolos, porque no solamente estamos hablando de las estatuas, sino de la televisión, del teléfono, de las redes sociales. ¿Cuál es tu Dios? No solamente eso, las obras. Es la ley de las obras. Y mira lo que dice el Espíritu Santo, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es de Dios solamente, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Una pregunta muy buena. ¿Tengo que seguir la ley ahora que creo que Jesús vino por mí, que se sacrificó, que vino a este mundo y murió por mí, en mi lugar, porque yo tenía que haber pagado todo lo que he hecho a través de mi vida? De ninguna manera, dice la palabra de Dios, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nos seguimos esforzando para obedecerla, no la dejamos a un lado. Seguimos esforzándonos, amándonos los unos a los otros, amando a Dios primeramente con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y damos gracias a Dios. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y recuerda, si eres mudo, el Señor ve tu corazón. Si eres sordo, el Señor ve tu corazón. Si eres ciego, el Señor ve tu corazón. El Señor siempre está viendo tu corazón,
siempre es el corazón, siempre es la condición del corazón. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No le das gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra nos llena y nos refuerza, nos lleva aún más en creer en ti, Señor, porque solamente podemos conocer cómo eres con nosotros. Gracias Señor por haber venido a esta tierra, por haber hablado y caminado y dejado todo esto para nosotros, para nuestra instrucción, Señor. Gracias Señor por haber callado, enmudecido como cordero perfecto sin mancha al matadero. Gracias Señor porque te entregaste por nosotros, por haber derramado toda tu sangre, por haber recibido Señor todos esos latigazos, por haber sido lo que tú fuiste, por haber callado y enmudecido Señor y derramar cada gota de tu sangre en la cruz del Calvario, Señor. Y lo mejor de todo, resucitar de entre los muertos al tercer día, Señor. Te levantaste con poder y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.